no me queda nada bien, ni el maquillaje, no me siento bonita, pero ¿qué me está pasando? Ah, mm, No supe qué decir. Tú lo hiciste súper bien, Mother. ¿Pero no podemos continuarlo así? Hola, nosotros somos ¡Agua Fresca! Y venimos con un tema muy interesante llamado el autoestima. Y cómo el autoestima hace que nuestros diferentes momentos y etapas de la vida pues cambien. Sí, claro. ¿De qué se trata este tema? ¿De qué se trata la autoestima? Antes, así comienza Agua Fresca, somos Manantial de saber. ¿Dharma? Charlie. Marilyn. Bueno, ¿de qué viene este tema? ¿De qué se trata este tema? Es el amor por ti mismo, tu amor propio, tu percepción de ti, tu respeto hacia ti, que hace también que tu entorno te ame, te respete, te considere, te valore. Es tu propia valoración y aceptación. Así es. Claro, por supuesto. Y que la autoestima también es una construcción que uno va haciendo a lo largo de su crecimiento personal de uno mismo, ¿no? Digamos que es un concepto también como muy personal que uno va fortaleciendo a medida que pasan los años. Entonces, digamos que no es algo con lo que uno como que nace, porque a los ojos del mundo natural y biológico como nosotros lo conocemos, todo es bello, sino que es un concepto que uno tiene que ir fortaleciendo en esta sociedad que es en la que nosotros vivimos. Sí, sí, claro. Por ejemplo, se habla del tema del fortalecimiento de la autoestima, que comienza con tu bebé desde pequeño, con los bebés, con los niños, con los adolescentes. Tiene mucho que ver esto con tu aceptación y la forma en que los demás también te aceptan, te ven y el concepto que tienen de ti. Porque la belleza es relativa. Tú te aceptas y tú dices, yo soy bella. No, pero es que estás gorda, que tienes unos kilos. Pero estoy bella, yo me veo bella. Es importante. Y así lo que tú vas transmitiendo de ti y tu forma, ¿sabes qué? La gente cuando tiene la autoestima baja no se quiere arreglar. No le gusta cómo le queda nada. No se quiere peinar, no se peina. Y puede generar esto en depresión. ¿Cómo está tu autoestima durante la depresión? Por Es ejemplo. cierto. Y también pues hay estudios que determinan que las personas no somos solamente como nos percibimos nosotras, lo que mencionaba Marilyn, sino también un porcentaje de nosotros es como nos perciben los demás, aunque muchas personas digan, no, que solamente importa lo que tú pienses de ti, pues sí, en un 80% según esos estudios, uno es lo que uno mismo percibe de uno mismo, pero falta ese otro 20% que es cómo te perciben los demás. Por ejemplo, uno no debe mantenerse en lugares o cerca de personas que te perciban siempre como un fracaso, que te perciban siempre como una persona incapaz, porque todo eso va contribuyendo también a la imagen y a la percepción que tienes de ti mismo. Muchas veces eso ocurre mucho en las relaciones de amistad, de pareja o incluso con la familia, que pues genera un impacto profundo en la persona, cómo te perciben los demás. Si te perciben como una persona capaz, exitosa, poderosa, bondadosa o mezquina, o te perciben todo el tiempo como una persona incapaz, como una persona débil, y todo eso también va a influir en nosotros. Por eso nosotros debemos procurar rodearnos de personas que sinceramente nos estimen y logren ver en nosotros el valor que tenemos, y de esa manera pues nos ayuden también a muchas veces ver las cosas bonitas que tenemos que a veces nosotros mismos no logramos ver. Sí. Claro, totalmente. Y que, bueno, también partiendo un poco de lo que hablábamos al principio, no podemos dejar de lado que la autoestima es una construcción social. Entonces, por ende, se requiere un montón de los personajes o los agentes que rodean tu entorno. ¿Sí? Una persona tiene que tener autoestima porque tiene que estar rodeado de personas que vean lo bella que esa persona es. ¿Sí?
de pronto muchas veces confundimos el término autoestima con algo muy propio, bueno, algo muy propio de nosotros y como decía mamá, en este caso uno puede ser muy bello a los ojos de uno mismo, pero a los ojos de una construcción social en la cual nosotros vivimos, pues hay muchos factores que involucran que muchas veces uno no se sienta de esa manera, por más de que uno se sienta muy bello encerrado en el baño cantando en la ducha, uno no sale a la calle a cantarle a cualquier persona en la calle porque pesa, eso pesa dentro de la sociedad. Sí, claro. Entonces son cosas que uno también, dentro de su propia construcción personal, uno tiene que construir también hacia afuera. Entonces, el como, bueno, yo me voy a maquillar para verme bien conmigo mismo y poder salir seguro afuera, a entregar lo que yo soy, lo que yo tengo dentro de mí. Lo mismo con el cuerpo, voy a hacer ejercicio, me voy a construir de diferentes maneras para edificar, digamos, como un caparazón más fuerte para la sociedad. Porque muy dentro de uno puede estar muy seguro de sí mismo, pero ante la sociedad siempre, inevitablemente, uno va a tener que construir un caparazón para no ser lastimado. Sí, pero también, sí, también es importante destacar que ese tema de la autoestima tiene que ver con tu validación, con validar lo que tú eres realmente. Si la gente dice, ay, tengo la autoestima baja y por eso no me maquillo, no salgo, no. Tienes que reforzar tu autoestima, pues mira, báñate, arréglate, ponte ropa que te guste, que te realce alguna parte de tu cuerpo Que te llame la te llame la atención, atención a claro. ti o que llame la atención de los demás. Porque de eso se trata la autoestima. Cuando tu autoestima está baja, ¿qué suele suceder? No, nada te gusta como te queda, no te quieres peinar. Bueno, y ahí se va generando un proceso que puede llegar a la depresión, que fue nuestro tema anterior, y que por circunstancias no tocamos el autoestima porque este es tema para este nuevo video. Entonces la autoestima tiene que ver también con tu depresión, tiene que ver con tu ego. No confundamos el autoestima con el ego exacerbado, porque entonces somos nosotros los mejores, lo más lindo, lo más importante, porque sí, cuando tú hablas de autoestima, hablas de lo importante que tú eres y no permitir que nadie te lastime. Fíjate que cuando la autoestima se baja, fácilmente nos lastiman, nos invaden, nos invalidan, no, que eres fea, que estás gorda. Ay, no, yo divina, ¿sí o no? De eso se Totalmente. trata. Es cierto, y es un tema complejo la autoestima porque si tu autoestima está baja y tú no te sientes bien contigo mismo, con la persona que tú eres, y maximizas pues tus debilidades o las cosas en las que debes mejorar, y minimizas tus fortalezas y tus habilidades, y todo el tiempo te sientes mal contigo mismo, con tu físico, con tu personalidad, pues con tu desarrollo y gestión de las cosas que haces, pues tú eres la persona con la que estás todo el tiempo, no te puedes escapar de ti mismo, y no sentirse bien con uno mismo es terrible. Es terrible y abrumador porque uno tiene que convivir con uno mismo todo el tiempo. Uno no puede escaparse de uno mismo, y eso puede llevar muchas veces a como a un deterioro de la propia identidad, que uno termine en un punto como sin saber quién es, qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere ir, por esa falta de amor propio, por esa falta de cariño hacia uno mismo, de respeto hacia uno mismo, de respetar como sus prioridades, sus sentimientos, la manera en que uno transita, la manera en que uno decide recorrer el camino, su propio cuerpo, su físico. Sabes que en temas de autoestima, cuando la persona tiene la autoestima baja o permite que otros le bajen la autoestima, caemos en las relaciones tóxicas, que es justamente donde uno permite, porque uno no se permite el respeto, el amor propio, entonces uno permite esas relaciones tóxicas de pareja, de amistad, inclusive una madre puede ser tóxica para ti. Entonces, cortar es recomendable, siempre lo he escuchado de los especialistas, de médicos especialistas en la conducta, psicólogos, psiquiatras, el doctor Puig, la doctora Marian Rojas, gente que está en las redes y que tiene peso en el asunto, que los podemos tener de referencia. Ellos siempre dicen que si tú te respetas, tú no permites ni siquiera que una madre sea tóxica contigo, ninguna relación con ningún ser humano, ni un hijo, ni una madre, ni una pareja, ni un compañero de trabajo. Tú le pones stop y definitivamente,
La mejor relación tóxica es la que no existe, a la que tú le pones un pare y te alejas definitivamente, cero relación con esa persona. Claro, totalmente. Y que, bueno, también abocando un poquito el concepto de la autoestima, uno también como ser humano tiene que comprender que la autoestima también se basa en el conocimiento completo de lo que uno es. ¿Sí? No solo es como ese lado bonito de me veo bello, soy espectacular, sino también darse cuenta de las debilidades y falencias que uno tiene también dentro de su propio ser. Y entender ese tipo de dinámicas también hace que uno se pueda construir de una mejor manera. Porque si tú sales al mundo y no sabes a qué le tienes miedo o qué te causa rabia, eso también es falta de autoestima. Porque tú no estimas todos esos sentimientos que te atraviesan a ti mismo por dentro. Y eso hace que tú no puedas transitar de una manera correcta en la sociedad. Y pasa lo que muchas veces dice mamá. Te metes en relaciones que no son fructíferas para ti, te metes en negocios que no son fructíferos para ti, o en trabajos que te denigran y tú piensas que simplemente tienes que estar ahí porque es voluntad de lo económico que tú te quedes en esos espacios. Entonces yo pienso que también la autoestima se basa en todo eso, como en el compendio de conocerte completamente todo lo que tú eres, lo bueno, lo malo, y construir un buen aspecto dentro de ti, de todo eso que te construye. Sí, autoconocimiento y trabajo en tus falencias. Es lo que concluyo de tu charla. Sí, y que realmente, pues, las personas cuando tenemos el autoestima baja o están pasando por un momento de baja autoestima, es muy fácil dejarse llevar como por el querer complacer a las demás personas, como pues si yo no me quiero a mí misma, por lo menos quiero que los demás me quieran o me acepten. Entonces esa falta de amor propio y respeto hacia uno mismo lo lleva muchas veces como a querer complacer a todos los demás, y eso te lleva a aceptar trabajos que realmente no te gustan o no te convienen, o quedarte en sitios que no te convienen, rodeada de personas que te lastiman, que no te valoran, que no te quieren, pero tú quieres encajar, tú quieres agradarle a todo el mundo. Y me recuerda a una entrevista que le hicieron a Chespirito, en el que le preguntan la clave para el éxito, y él dijo, no tengo ni idea, pero sí les puedo decir varias fórmulas para el fracaso. Y la primera es querer complacer a todo el mundo. Es imposible, no se puede. No, tendría que reñirte muchísimo contigo misma porque te pierdes tú de vista para mirar a los demás, para aceptar, para complacer a los demás, y tú misma te pierdes de vista. Tú te anulas y los demás son más importantes que tú. No es tampoco pasar demasiado por encima de los demás, que yo soy demasiado importante, porque ya eso es ultra ego, super ego, y tampoco no podemos vivir así. Tiene que haber una armonía entre tu amor propio y el amor a los demás, pero por eso no quiere decir que tú dejes que te pisotee tu sensibilidad, tu respeto, tus sentimientos. No puedes permitirle eso ni a una pareja ni a nadie realmente. Y pues creo que es bien importante que desde pequeños a nuestros hijos, a nuestros nietos, les reforcemos ese amor, ese respeto. Tú, por ejemplo, puedes decirle, mira, tú para mí eres importante, tú eres inteligente, tú eres capaz. Decírselo en etapas conscientes, y en momentos en que la conciencia se apaga un poco, hablando más profundamente, en momentos en que la conciencia se apaga un poco y surge un poco el subconsciente, que es donde queda grabado en los seres humanos todas las experiencias y todo lo que nos dicen y todo lo que podamos percibir, que es en el momento antes de despertarse y cuando estás cayendo en sueño. Ahí tú le puedes decir a tu hijo, amor, te amo, eres importante para mí, eres un ser humano importante, valioso, y eres inteligente. Creo que así es una buena manera de poder construir el autoestima en nuestros niños, porque ahí se están fortaleciendo sus bases de su personalidad y de lo que vienen a ser ellos más adelante en su futuro, en su transitar. Y demostrárselos con acciones, porque muchas veces nosotros no queremos que los niños se equivoquen, que se salgan de la línea cuando colorean, que si por lo menos no los dejamos que partan un huevo porque lo van a regar. Es demostrarles y permitirles que se equivoquen y que hagan las cosas, pues, quizá entre comillas mal o un poco desastroso, pero permitirles, demostrarles que realmente
creemos que son inteligentes, creemos que son capaces y que los errores son solamente un proceso de aprendizaje y de crecimiento, y permitirles un montón y demostrarles un montón que creemos en ellos, permitirles desempeñar tareas, formar parte de las dinámicas del hogar, y de esa manera, pues con esas acciones ellos realmente se van a ir sintiendo capaces y van a ir fortaleciendo su autoestima y la imagen que tienen de sí mismos. Ojo, cuando se sientan un poco tristes e incapaces, díganse a ustedes mismos y créanselo. No, pero yo soy capaz. Reconozcan sus valores. Y bueno, creo Claro. que... Bueno, una cosita antes de terminar, que se me vino a la mente escuchándolas, y es que muchas veces nosotros nos quedamos como en esa división social que hemos tenido siempre de los niños, ¿no? Como bueno, a los niños hay que brindarles esos principios de valores y todas esas cosas, pero siento yo que más allá de que solo sea a los niños, es a todo el mundo, ¿sabes? O sea, A tú- las personas. Claro, tú puedes llegar y abrazar a tu mamá por la noche y decirle, yo siento que tú eres capaz de hacer muchas cosas, de superar un montón Es de cierto. adversidades, de un montón de cosas. Es que los niños son personas, a veces vemos a los niños como si no fueran personas, como no, o sea, como que realmente disminuimos la imagen de los niños porque los tenemos como que son niños, pero los niños son personas Claro. y merecen todo el respeto y son capaces, y todos los demás seres amados también tienen necesidades como las que tienen los niños. Claro, es que somos niños grandes. Exacto, Sí, Somos es cierto, niños grandes, totalmente. totalmente de acuerdo. sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Déjennos, como siempre, en los comentarios lo que opinan, qué piensan de estos conceptos, de estos temas como la autoestima. Y por favor, déjennos qué otros temas quisieran que abordáramos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartan este video y denle like para que lleguemos a más personas. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente sobre la palma de su mano.